28 años después, la nueva película de Danny Boyle y escrita por Alex Garland nos permite hacer una pequeña intro de este subgénero tan interesante y en lo personal de mis favoritos, los zombies. Son cadáveres reanimados sin conciencia, en descomposición y con instintos básicos como comer, morder y propagar. Su primera aparición en el cine fue allá en el año de 1932 en una película llamada White Zombie. Tuvieron que pasar más de 36 años para que George A. Romero le diera un giro a este personaje con Night of the Living Dead. Y aquí los zombies ya no son producto del vudú, sino que son cuerpos reanimados sin razón alguna y son violentos. Y para colmo, caníbales. Además de innovar visualmente, Romero introduce una crítica social muy poderosa sobre el consumismo, el racismo y hasta el militarismo, marcando el inicio del zombie moderno. En la década de los 70s y 80s, la cosa se deschavetó un poco más, mezclando con gore y lo que se dice cine de explotación. De esa época destaca una película italiana, Zombie 2, del director Lucio Fulci. Aquí vemos unos zombies muy descompuestos, pero también muy lentos, que parece que apuestan al tremendo susto que paraliza a sus próximas víctimas y por eso es que logran atacarlos. Tan fácil que es correr y escapar de estos zombies, pero bueno, si no, no tenemos película. También llegó en tono de comedia negra, terror y punk rock, Return of the Living Dead, del director Dan O'Bannon. Y aquí vemos una evolución de estos seres. Ahora son inteligentes, imposibles de matar y lo único que quieren de los humanos es su cerebro. Divertidísima. En los 90 el género se desgastó. Se hizo paródico o de culto, como la película de Peter Jackson, Brain Dead, una comedia gore neozelandesa absolutamente desbordada en sangre y humor negro. Su aporte son zombies grotescos, exagerados y hasta un bebé zombie, llegando a los límites de lo absurdo, mostrando que el género puede ser tan grotesco como hilarante. En 2002 llega Danny Boyle con 28 días después o Exterminio como la conocimos en español, una película que planteaba que después de que unos ambientalistas habían liberado a unos chimpancés infectados con rabia, mira como lo del murciélago, comienzan una tremenda pandemia de seres rabiosos que se contagian por medio de la saliva o la sangre. La transformación es en cuestión de segundos y ahora sí son peligrosamente rápidos y revivió este género que ya estaba muerto. 28 días después fue un trancazo en taquilla, con su filmografía sucia, mucho gore, personajes muy bien hechos y una crítica muy dura a la fragilidad de la sociedad, que cuando desaparecen las normas brilla el abuso de poder, el dominio sexual y el control mediante la violencia. Termina siendo más peligrosos los sanos que los infectados. Y con base a esta película, el género llegó a la televisión en forma de series, como The Walking Dead o Kingdom. Por ahí del 2007 hubo una secuela llamada 28 semanas después, dirigida por Juan Carlos Fresnadillo, donde se respetó el mundo creado por Boy. Otra vez vimos el drama de ser humanos ante una amenaza tan fuerte, pero tiene un final muy desesperanzador. Años más tarde nos llega desde Asia Tren a Busan, del 2016. Esta cinta surcoreana combina terror zombie con una intensa carga emocional. Su éxito global demostró que el cine de zombies podía seguir siendo relevante, emocionante y profundamente humano. Y ahora a lo que venimos. Regresa Danny Boyle como director y Alex Garland como escritor y nos traen otra secuela llamada 28 años después. A mí no me salen las cuentas, pero bueno. O Exterminio, la evolución, como se le conoce en español. La expectativa fue alta, pero la decepción también. Y es que después de todo lo anterior contado sobre zombies y reconociendo que Boy le dio un giro importante al género, bien y pareciera que copia a los que le siguieron su ejemplo. Con un inicio muy extraño, donde vemos a un grupo de niños viendo en la televisión a los Teletubbies, hay un ataque de infectados. Uno de los niños, hijo de un sacerdote que parece que ve la pandemia como un medio para llegar pronto al Creador y por ende la salvación, escapa con el collar y una cruz que le entrega a su padre antes de morir.
Nos vamos a negros y nos dicen que Reino Unido está aislado del mundo y los no infectados tienen que sobrevivir como puedan. Han pasado 28 años y vemos la vida en una pequeña isla donde las reglas son estrictas y la única conexión con el continente, entre comillas, que es como llaman a la isla de Inglaterra, es un paso natural que surge del mar cuando baja la marea. Pues a este lugar va un padre con su hijo de 12 años a que inicie su aprendizaje para sobrevivir. Viven una serie de contratiempos, pero logran regresar a casa, donde la mamá del niño está muy enferma y al darse cuenta que en el continente hay un doctor que tal vez la pueda sanar, y oh sorpresa, decide llevarla. Y esto se convierte en otra película. Así es, parece que tanto Boy como Garland tuvieron una lluvia de ideas, pero por no poder decidir qué contar, pues contaron todo lo que se les vino en mente. Desarrollan algunas subtramas que nos dan pistas de lo que se vive dentro y fuera de la isla. Y eso sería tal vez lo más interesante de la película. Se hace hincapié de que los infectados han evolucionado, si así se les puede llamar. Y ahora hay unos que son rastreros, gordos y que comen lo que encuentran en el suelo, pero son igual de letales. Otros que son los infectados promedios y otros que son los alfas, seres enormes que han desarrollado músculos gracias al virus. Mira qué tal. Y son capaces de arrancar cabezas con la espina dorsal colgando. Además de que ahora los infectados van desnudos y eso hace que se sienta como que más realista todo. Muy impresionante, sí, pero solo hacen eso, impresionar, y parecen meros adornos a la historia. La dirección se siente como accidentada. Parece que tropieza sobre sus propios pasos y hay situaciones que se alargan demasiado y otras que suceden muy rápido. No decide qué rumbo tomar. Quiere ser de terror, pero en el Inter plantea un coming of age para de repente caer en un drama de madre e hijo con pensamientos filosóficos sobre la inminente muerte y su aceptación. Y después dar un giro brusco que pareciera que no tiene bases, hasta que recuerdas que en la primera escena viste a los Teletubbies. Todo muy extraño. La fotografía es muy al estilo de la saga, sucia, con diferentes paletas de color y tomas que, como se hicieron con iPhones y desarrollaron tecnologías para poder usar más de 10 al mismo tiempo, pues sí se ven novedosas. El final es abierto y con el sabor de la insatisfacción. Una película que después de tanta parafernalia termina siendo innecesaria y que califica en mírala bajo tu propio riesgo. ¿Y ustedes ya la vieron? ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo con nosotros? Dejen sus comentarios y que empiece el debate. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.